Hola, mi nombre es Carolina Rojas, tengo 33 años y soy madre de familia. En esta ocasión le voy a colaborar a los estudiantes de la Universidad Mariana del programa de psicología en una breve encuesta que ellos me han dicho que se trata de unas preguntas acerca de la primera infancia. Bueno, señora Carolina, ¿qué tipo de alimentación le suministraba a su hijo? La alimentación que les suministraba totalmente sana, saludable, comida casera, evitando la comida chatarra. ¿Dejó de darle algún alimento o actividad por alguna creencia? Sí, no le daba cítricos porque para que no se le desarrollara una gastritis a temprana edad y de actividades, juegos bruscos como los que utilizan de lanzar a los niños porque pues sus huesos son muy frágiles al ser tan pequeño. ¿Qué métodos de crianza utilizó? Los métodos de crianza, hacer que desde pequeña la niña se ganara las cosas y evitando las pataletas y los episodios de llanto sin razón, y eso hizo que fuera muy juiciosa y muy aplicada. ¿Conoce usted en qué edad inicia y termina la primera infancia? Sí, de 0 a 5 años es la primera infancia. ¿Cómo reaccionaba cuando su hijo no comía lo que para usted era una buena alimentación? Trataba de que siempre como incentivarla mediante un juego, mediante una motivación, para que se alimentara no solo con comida saludable, sino a las horas adecuadas. ¿Cuáles fueron sus principales métodos o método para evitar enfermedades? Como le dije anteriormente, totalmente la alimentación saludable. Esto hizo que su organismo pues se creara de buena manera, su metabolismo, y gracias a Dios nunca he tenido que visitar un hospital con mi hija y ha sido totalmente sana. Bueno, señora Carolina, muchas gracias por respondernos estas preguntas. Gracias. Hola, mi nombre es Julián Peralta, tengo 40 años y en esta oportunidad voy a ayudarle a los estudiantes de psicología para esta encuesta. Bueno, señor Julián, ¿qué tipo de alimentación le suministraba a su hijo? Pues realmente lo que uno pensaba, totalmente balanceada, eh, cereales, proteínas y pues sobre todo frutas también. ¿Dejó de darle algún alimento o hacer alguna actividad por alguna creencia? No, realmente no. ¿Qué métodos de crianza utilizó? Totalmente basado en la confianza y en la superación, ayudándolos a que se motivaran para estudiar y para salir adelante. ¿Conoce usted en qué edad inicia y termina la primera infancia? Pues según lo que se tiene entendido es de los 0 a 5 años. Eh, ¿Cómo reaccionaba cuando su hijo no comía lo que para usted era una buena alimentación? Pues la verdad era tratar de enfocarlo o guiarlo para que supiera que realmente eso no era lo recomendable en consumir. No era la idea de quitárselo tampoco, pero sí darle a entender de que no era lo más probable pues que fuera para su alimentación. ¿Cuáles fueron sus principales métodos o método para evitar enfermedades? Sobre todo la buena alimentación, consumir frutas, verduras, acudir pues realmente al médico, pero sobre todo en la alimentación, es lo primordial. Bueno, señor Julián, muchas gracias por su colaboración. A ustedes mil gracias. Bueno, ahora nos encontramos con Alba Nubia Vega, quien es mi abuela, a la cual le haremos también unas preguntas. ¿Conoces a qué edad inicia y termina la primera infancia? Sí, desde el primer mes hasta los 3 años más o menos. Los 3 años. Sí, ¿Qué tipo de alimentación me suministrabas a mí o a mi mamá? pues alimentación, la leche S26. Frutas no les dábamos porque se les podía dañar el estómago. Esas frutas ácidas decían que dañaba el estómago. Entonces yo no les daba eso. Les daba la lechecita, su teterito con café o con agua panela y nada más. ¿Qué métodos de crianza utilizaste conmigo y con mi mamá?
Métodos, más o menos dejarlas en libertad, que desarrollen sus movimientos, su capacidad intelectual, todo. Pues unos bien sencillos. Cuando se les cayó ¿cómo se llama esa cosita que les cuelga en la tripita? ¿La qué? Esa tripita. Cordón. Esa tripita del ombligo, les echábamos manteca de cebo, para que no les vaya a resfriar ni se les vaya a dañar después el estomaguito. Y para que se les cierre la cabecita, que nacen como abiertas, el cerebro, les echaba haba mascada en toda la mollerita, en toda la cabecita. ¿Y no se lo tapaba con algo? No, ¿Se lo dejaba ahí? se lo dejaba ahí porque como tenían el cabellito, luego se los bañaba y ya quedaban bien. Y se les volvía a aplicar otra vez, nada más. Pero eso muy poco tiempo, como más o menos de largo un mes. Y el estomaguito unos 2 días nada más. ¿Y qué otra cosa? Y otra cosa, que les hacían ensalada de oyoco para que puedan hablar bien correctamente. Para que no tartamudeen ni nada de eso. Nada más. ¿Cómo reaccionabas cuando mi mamá o yo no comía algún, pues, la Cuando no alimentación comían buena? algún alimento, Ujú. no, yo les daba la libertad completa. Si no querían, pues no comían. Y me parecía que era suficiente con la leche S26. ¿Dejaste de darle algún alimento o actividad por alguna creencia? No, por creencias no. ¿Cuáles fueron los principales métodos o método para evitar enfermedades? Para evitar enfermedades, pues las curaba con remedios. Si les daba gripa, o fiebre, les daba las pastillas que daba el médico, que son suaves, pero en este instante acetaminofén, algo así les daba. ¿Y para evitar que de alguna enfermedad? No, para evitar no. Pues no las sacaba tampoco en la lluvia, les tenía cuidado de que no se vayan a mojar, les tenía cuidado de que no vayan a caerse. Eso es suficiente. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, Andrés, gracias por participar en esta encuesta. Como firmaste la autorización, vamos a grabar la encuesta. Y la encuesta consiste de 6 preguntas. Espero que las contestes sinceramente. La primera pregunta es, ¿qué tipo de alimentación le suministrabas a los niños o a tus hijos? Pues generalmente, no, como mi experiencia como padre no era muy amplia, me apoyé mucho en la abuela. La idea era darle mucha fruta, verduras en las primeras etapas y ya posteriormente se fue suministrando los alimentos sólidos, las papillas, y ya más adelante pues se dio la alimentación normal. Obviamente cuando ya el pediatra nos informó que se podía irle dando la alimentación correcta para cada etapa. Vale. La segunda pregunta es, ¿tú dejaste de darle algún alimento o que dejara de hacer alguna actividad a tu hijo por causa de alguna creencia? La verdad no. Siempre soy muy abierto a las situaciones y me gusta así investigar. Obviamente la idea no es suministrar o prohibir cosas aleatoriamente porque uno no esté de acuerdo. Sí me gusta investigar y cuando veo que es algo que no resulta conveniente o algo así, lo hago, pero caso contrario no, yo nunca he dejado de dar alimentación o prohibir cosas por creencias, es más, no las tengo, no soy de ese tipo no tengo ese tipo de mentalidad. Listo. La tercera pregunta es, ¿qué métodos de crianza utilizaste en la primera infancia de tu hijo? Pues al decir métodos de crianza, como te comenté anteriormente,
fui mi primer y único hijo, no tenía mucha experiencia, me apoyé mucho en la abuela, pero los métodos me imagino que son los tradicionales, el de estar pendiente de todas las situaciones, de la alimentación, del baño, el tema de cuando se enfermaba, pues llevarlo a sus citas médicas, a los controles, mmm, estar pendiente de sus actividades, sobre todo pues en la primera infancia, que es cuando más necesitan el acompañamiento, fue continuo. Eh, Como te repito, vuelvo y te repito, sobre la alimentación basada mucho en lo que la abuela nos decía o nos pedía, entonces nos orientamos y nos guiamos mucho en eso. También pues obviamente recibíamos las indicaciones del pediatra, no solo en la alimentación, sino en la crianza, y nos basamos mucho en eso para tratar de cumplir el mejor papel en el rol de padres que tuvimos. Vale. La cuarta pregunta es, ¿conoces de qué edad, en qué edad inicia y en qué edad termina la primera infancia? Honestamente no estoy seguro, pero pienso, por las etapas que pasé con mi hijo, que fue desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 o 3 años, creo yo. No, honestamente no estoy seguro. Vale. La quinta pregunta. ¿Cómo reaccionaba usted cuando su hijo no comía lo que para ti era una buena alimentación en la primera infancia? La verdad no tomaba la mejor actitud. De pronto uno tiene esa falsa creencia de que lo que uno cree que es correcto o que es lo mejor no siempre es así. Entonces prácticamente muchas veces se obliga a los niños a consumir cierto tipo de productos o de alimentos, aun si a ellos no les gusta. Entonces lo que uno genera en ellos es la repulsión o el fastidio por ciertos alimentos, y es un daño que uno les hace en ese momento. La verdad uno muchas veces no es consciente, pero sí actuaba como tratando de obligar a que consumiera los alimentos que yo creo eran correctos. Vale, y la última pregunta sería, ¿cuáles fueron sus principales métodos o método para evitar enfermedades? Pues siempre nos basamos para la crianza en una buena alimentación, creo que es el factor fundamental. Un niño que está bien alimentado, con nutrientes, con todas las vitaminas, tiene menos posibilidad de enfermarse. Asimismo, las vacunas, siempre estuvimos al día con las vacunas, las visitas periódicas al médico con las recomendaciones que nos brindaba. En nuestro clima, pues obviamente es un poquito complicado porque los cambios son abruptos y afectan mucho a los niños, entonces siempre tratamos de que estuviera arropado en los momentos muy fríos, de cubrirlo lo mejor posible y pues tomar las medidas necesarias para evitar que de pronto tuviera algún tipo de infección por alimentos o por el mismo contacto con elementos que pueden tener algún tipo de bacterias. Se trata al máximo. Obviamente en su curiosidad los niños pues buscan siempre estar tocando las cosas o consumiendo, metiéndose a la boca, que es muy difícil, pero tratamos siempre de evitar lo que fue lo más posible este tipo de situaciones. Listo, gracias por participar en esta encuesta. Esa era la última pregunta. Gracias. Gracias por participar en esta entrevista. Esta constará de 6 preguntas. Entonces, si tú te Buenas podrías tardes. presentar. Mi nombre es María Andrea. Tengo un hijo de 2 años. Ya. Bueno, ¿qué tipo de alimentación le suministrabas a tu hijo? A mi hijo, pues hasta el primer año, la lactancia, que eso es lo más importante, ¿no? Después ya le dábamos como compotas, comida casera, sin condimentos, etcétera. Todo sano. ¿Dejó de darle algún alimento o actividad por alguna creencia? Pues no tanto por creencia, sino por la salud de mi hijo, porque
Los enlatados pues no son tan sanos ni tampoco el mecato. Eso es lo único que no le doy. Trato de darle todo lo natural. Bueno, ¿qué métodos de crianza ha utilizado? Bueno, mi método de enseñanza pues es como inculcarle valores, reprenderlo, no pegarle, o sea, solo castigarlo. Por ejemplo, si comete un error o algo, digamos, le quito el juguete, pero trato de inculcarle los valores, como dije. Mm, ¿Conoce usted en qué edad inicia y termina la primera infancia? Pues la verdad no tengo muy claro, pero pues yo creo que es desde que el niño nace más o menos hasta que empieza a caminar, hasta el año más o menos. Pero la verdad no lo tengo muy claro. Mm, ¿Cómo reaccionaba cuando su hijo no comía lo que para usted es una buena alimentación? Pues primero que todo trataba como de motivarlo, como ponerle canciones o algo para ver si comía, pero si ya no le gustaba, entonces le cambio el alimento, uno mejor. Mm, ¿Cuáles fueron sus principales métodos o método para evitar o algunas enfermedades? Primero que todo estar pendiente de las vacunas, que eso es lo más importante para el niño, llevarlo a los controles, estar pues pendiente de todo, la alimentación, arroparlo bien, aunque tampoco en exceso, eso.